este pene estaba formado por dos cuerpos de tejido eréctil. Decíamos que se llama tejido eréctil, o sea, creo que es positiva, porque se llena de sangre, ¿sí? Estas arterias profundas del cuerpo cavernoso, estas arterias profundas de los cuerpos cavernosos, eh, tienen la función de irrigar profusamente al pene, llenar, bueno, los cuerpos cavernosos del pene, llenarlos de sangre, aumentar su volumen y causar la erección, ¿sí? Entonces, pues este es el encargado de esa cuestión. Y bueno, pues ayer me preguntaban sobre la cuestión del tamaño del pene, ¿no? ¿Qué define el tamaño del pene? Pues es precisamente la extensión de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso, ¿sí? Que aquí cabe destacar que al menos el 50% del pene se encuentra en el interior de la cavidad pélvica. Si se fijan, miren, yo creo que aquí ustedes pueden identificar a este como hueso pélvico, ¿no? Y aquí estaríamos viendo el hueso, o bueno, la posición púbica, ¿sí? Entonces, fíjense que ya hacia inferior en esta imagen, que sería hacia posterior, en posición anatómica, pues la mayor parte del pene está en la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, pues una gran porción del tamaño del pene se encuentra en el interior de la cavidad. Ya el resto, lo que protruye hacia anterior, posición anatómica, pues sería la extensión del cuerpo cavernoso y del cuerpo, y, perdón, de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿no? Entonces, pues recuerden que hay muchos estímulos, sobre todo en la adolescencia, que promueven el desarrollo de características masculinas secundarias, ¿no? Entonces, estas características son, pues ya saben, chicos, el desarrollo de vello corporal, el cambio en el tono de la voz por el engrosamiento de las cuerdas vocales, el desarrollo de masa muscular y pues en algunos casos el desarrollo del pene, ¿sí? El alargamiento de este órgano. Entonces es durante la adolescencia, chicos, que el pene toma su tamaño final, por así decirlo, ¿no? El tamaño con el que va a contar durante toda su vida. Entonces, pues no vayan a andar pensando que sirven esas cosas que nos encontramos en TikTok, en Internet, que dicen cómo aumentar el tamaño del pene, cómo alargar el pene. No es posible, ¿no? El tamaño que adquirimos durante nuestro desarrollo en la adolescencia es el tamaño que va a tener toda la vida, ¿sí? Entonces, pues fíjense, repito, lo que define el tamaño del pene, pues es precisamente la parte que protruye de la cavidad pélvica de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso, que como les decía, es solamente un 50%, ¿sí? Entonces, pues finalmente, chicos, el largo del pene no tiene la gran cosa que ver en la finalidad de este órgano, porque recuerden que la función este órgano es únicamente entregar a los espermatozoides a los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Entonces, el largo en realidad no tiene nada que ver. Lo único que tendría algo que ver es la capacidad de producir la erección, ¿sí? Así que, pues, el tamaño del pene que tenemos en la esencia es el tamaño con el que vamos a continuar el resto de nuestra vida. Va a crecer más, ¿sí? Así que, ustedes tranquilos, chicos. Y, pues, ¿qué les digo? No esperen un tamaño así, mayor al que ya desarrollaron ustedes. Y bueno, pues ya esas cuestiones dependen también de la percepción de otros individuos, ¿no? O sea, ustedes lo pueden percibir de una forma, otros lo pueden percibir de otra forma, ya depende, chicos. Así que no se me... Entonces, ¿qué define el tamaño del pene? La extensión que protruye de los cuerpos cavernosos y el esponjoso de la cavidad. Entonces recuerden que más o menos el 50% del pene se encuentra en el interior de la cavidad. Pues ahí está, chicos. Sí. Entonces creo que ya ahora sí cubrimos todo, ¿no? Ya vimos qué onda con las glándulas del aparato reproductor masculino, las glándulas principales que son los testículos y las glándulas accesorias que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas pulvouretrales. Ya vimos cuál es su función. Vimos que en conjunto producen al líquido corporal denominado semen, que consiste en el plasma seminal y en los espermatozoides. Listo.
Ahora, ¿qué onda con los espermatozoides, chicos? Son células bien características, ¿sí? Muy, muy características, del aparato reproductor masculino, ¿sí? Células propias de este sexo. Entonces, cabe aquí destacar que son las únicas células flageladas de nuestra especie. De nuestra especie, ¿eh? Porque hay otras especies de usuarios, otras especies de bacterias, por ejemplo, que sí desarrollan flagelos, pero de nuestra especie es la única bacteria, perdón, la única célula flagela. Entonces, el espermatozoide consiste en una cabeza, que es la que va a contener al núcleo, y en el núcleo se encontrará la información genética, ¿sí? Que yo creo que ustedes recuerdan, se trata de una célula haploide, por lo que la cantidad de ADN es una cantidad N. Yo creo que recuerdan que sí, ¿no? Bueno, luego de la cabeza se va a proyectar una pieza que se llama pieza intermedia. Aquí la tenemos destacada. Esta pieza intermedia, pues como podemos ver en la imagen, está saturada de mitocondrias. ¿Por qué? Pues ya saben que el flagelo está hecho de microtúbulos móviles y la locomoción del espermatozoide dependerá de la movilidad de esos microtúbulos, ¿sí? Entonces ya saben que la movilidad es un proceso que requiere de energía y para producir esa energía tenemos estas mitocondrias concentradas, perdón, aquí en esta pieza interna, ¿sale? Y la cola, pues que es un flagelo, entonces ya saben que un flagelo no es otra cosa más que microtúbulos, ¿sí? Microtúbulos móviles que van a permitir el movimiento anterógrado de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, pues, esta es la composición, fácil y simple, ¿sí? La única célula flagelo. Déjenme ponerles por acá para que vean también, ¿no? Cómo es la locomoción de una. Vamos a ver si se puede ver este video. Estamos viendo un video en la pantalla, a ver, sí, ¿verdad? Entonces, aquí en este video estamos viendo precisamente una espermatozoidea. Entonces, en esta espermatozoidea nosotros podemos observar la actividad de los espermatozoides. ¿Se acuerdan que platicábamos que los espermatozoides viables son los que tienen una morfología adecuada, que tenían una movilidad adecuada y que podían fecundar al óvulo, ¿no? Entonces, vean cómo todos estos espermatozoides tienen una movilidad pues bastante amplia, ¿no? O sea, pueden desplazarse de un sitio a otro por movimiento del flagelo. Ahora, quiero que noten aquí cómo todos los espermatozoides se mueven en una sola dirección. ¿Sí vemos? Una sola dirección, ¿sí? Se mueven en una sola dirección, por eso decimos que el movimiento de un espermatozoide es anterógrado, porque el flagelo tiene un movimiento muy limitado. Entonces, por eso tienen que ir tantos espermatozoides en busca de un solo óvulo, ¿sí? El movimiento, a pesar de que tienen movimiento, será muy limitado, ¿no? Entonces, ven que todos estos que estamos observando aquí son espermatozoides completamente viables, ¿sí? Porque tienen una morfología adecuada, tienen una movilidad adecuada y son capaces de fecundar a un óvulo. Entonces, vemos aquí a estos, ¿no? Miren, estos de aquí del centro. Estos espermatozoides no tienen una movilidad adecuada. Entonces, estos que se quedan aquí quietos, sin movimiento, serían espermatozoides que no son capaces de fecundar a un óvulo. Y ya ven que ayer me preguntaban, ¿es posible que el líquido preseminal pueda causar un embarazo? Es posible, pero con una probabilidad bajísima, ¿sí? Porque lo que arrastra el líquido preseminal, pues son precisamente espermatozoides como estos, ¿sí? Entonces, a menos que el espermatozoide de alguna manera llegue así como está al óvulo, podría ocurrir la fecundación.
Este espermatozoide inmóvil es incapaz de fecundar. Y estos son los que son arrastrados del líquido intestinal. ¿Sí? Entonces aquí vemos precisamente esos espermatozoides que no son viables. Así que a eso me refería ayer con espermatozoides no viables. ¿De acuerdo? Ok. Y ya para terminar, pues nada más hay que recordar, chicos. Ah, miren, aquí tenemos las preguntas, ¿no? Este de hasta acá, este último, este es el espermatozoide normal, con una morfología normal. Pero por ahí vamos a encontrar espermatozoides que no son viables morfológicamente, pues variables, ¿sí? Y ninguna de estas morfologías será capaz de fecundar a un óvulo, o al menos pues no en condiciones anatómicas, ¿sí? En condiciones fisiológicas. Ya habrá casos excepcionales, ¿verdad? En los que sí puede un óvulo fecundar, perdón, un espermatozoide fecundar un óvulo con estas morfologías, pero será muy difícil. Casos excepcionales, pues, ¿sí? Entonces, la morfología normal, la morfología adecuada del espermatozoide es esta. Cualquiera de estas es muy difícil, muy poco probable. Sí. A ver, 23 cromosomas, exactamente esa cantidad de N significa 23 cromosomas. Solo los más fuertes, los más viables son los que llegan al óvulo, ¿sí? ¿Cómo se llamaban las dos sustancias que permitían la erección? En primer lugar, el óxido nítrico, ¿sí? Que dijimos era un vasodilatador y un estimulante. Y en segundo lugar, el GTP, que era el aporte energético, ¿no? A las células musculares de los cuerpos cavernosos. Óxido nítrico y GTP. Y por ahí hay una enzima que se llama fosfatidilesтерasa que ayuda a la vasodilatación. Entonces, óxido nítrico, GTP y una enzima que es la fosfatidilesterasa. ¿Y cuál es su referente? O sea, ¿no es atraído por una quimiosina o algo por el estilo? Sí, vamos a ver que va a haber una atracción precisamente por cuestiones hormonales, no una quimiosina, porque las quimiosinas son exclusivas de las células inmunológicas, es por cuestiones hormonales, ¿sí? Ahorita vamos a ver el aparato reproductor masculino y pues veremos cuál es el factor que atrae o que le indica pues al espermatozoide dónde está el óvulo. Tantos para un solo óvulo. ¿Qué, pues podemos hacer al respecto? Somos muy poco eficientes. Dicen por ahí, no resuelven, ¿verdad? Bueno, sí, tantos espermatozoides para un solo óvulo. Recuerden que en una eyaculación pueden salir entre 100, 150 o hasta 400 millones de espermatozoides. ¿Sí? ¿Anterógrado es un movimiento hacia adelante? Sí, exactamente. Anterógrado es hacia adelante y nada más. ¿Sí? A ver. Pero si es de esos espermatozoides los que fecundan al óvulo, si es que lo logran, ¿saldría con una enfermedad? No necesariamente, ¿no? Una enfermedad, te refieres pues a un síndrome cromosómico, depende de una alteración cromosómica. Ahorita regreso aquí, ¿eh? Que como ya lo hemos visto, pues depende de la información genética que lleva el espermatozoide. Entonces, no necesariamente, ¿sí? No sería posible. ¿Qué pasa si el espermatozoide de dos cabezas fecunda? Bueno, pues se pueden entregar dos juegos de información genética. Y si se trata de un óvulo que tiene información suficiente, pues ahí ocurriría cualquiera de los dos casos. Los gemelos o los que se llaman cuates, ¿no? Ya más adelante vemos qué onda con eso. ¿Qué comentarios, chicos? ¿Y qué pasa con los espermatozoides que no fecundan al óvulo? Pues son eliminados, ¿sí? Son eliminados, sea cual sea el caso. Ya vamos a ver qué onda con eso. ¿Sí? Muchas de las dudas que tienen ahorita se van a resolver cuando pasemos al aparato reproductor femenino. ¿Eh? Entonces, pues nada más, ya para terminar con esto, hay que recordar que una espermatogonia, así como esta, ¿sí? Una espermatogonia que se encuentra en el túbulo seminífero es una célula diploide, pero a medida que va madurando y se va dividiendo, ¿sí? Un espermatocito primario, un espermatocito secundario y un espermatozoide, pues vamos a ver que van a ir cambiando su información genética. De,
de diploide a haploide. Y finalmente, una sola de estas espermatogonias me va a dar a 4 espermatozoides ya maduros, ¿sí? Entonces, pues, cada uno de estos espermatozoides ya maduros tiene una información N, o sea, 23 cromosomas, ¿sí? O sea que de cada cromosoma lleva una cromátide, ¿sí? De cada cromosoma lleva una cromátide. Como ya lo estudiamos, pues, nuestro tema de reproducción celular, ¿no? Entonces, alguno de estos espermatozoides será el que fecunde al óvulo. Y pues si nosotros vemos, por ejemplo, este espermatozoide tiene 12, ¿no? Tiene dos pares de cromosomas, ¿sí? ¿Cómo lo repartió? Uno a este y uno a este, ¿sí? Hace ratito que me preguntaban que si sería posible que cause una enfermedad, un espermatozoide de aquellos no viables, dependería más bien de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que había un fenómeno durante la meiosis que se llamaba no disyunción? ¿Sí? La no disyunción o la repartición de cromosomas anormal. Pues ahí podría pasar que en lugar de que cada uno de estos tuviera, me voy, ¿eh? En lugar de que cada uno de estos tuviera solo una cromátide, tuviera dos o no tuviera ninguna, ¿no? Entonces ahí es donde estaríamos hablando. Por ejemplo, vamos a decir que este recibió una cromátide, este recibió una cromátide, pero de esta célula ocurrió la no disyunción y aquí se vinieron dos cromátides y aquí ninguna, ¿sí? Entonces, si este espermatozoide fecunda, todo bien. Si este espermatozoide fecunda, bien, ¿verdad? Pero si el tercero, llegara a fecundar, ¿qué pasaría? Tendríamos una trisomía, ¿sí? Y si este llegara a fecundar, tendríamos una monosomía, ¿sí? Porque recuerden que el óvulo va a aportar la cromatide faltante. En la cromatide faltante. Pero si el óvulo pone aquí una cromatide más, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, por eso trisomía. Si el óvulo pone la cromatide de aquí, ¿cuántos tendríamos? Solo uno, por eso se llama monos. ¿Sí? Pero bueno, pues ahí está, chicos. Vamos a ver qué es exactamente lo mismo. Ya con esto terminamos, pues, la cuestión del aparato reproductor. Entonces, vamos a contestar estas preguntas que nos hacen en el examen, ya después de todo lo que estudiamos en este tema. En la primera pregunta nos dicen, ¿cuál es la estructura del aparato reproductor masculino en la que se almacenan y maduran los espermatozoides? ¿Conducto aferente, conducto deferente o epidídimo? ¿Cuál sería? Ujú, exactamente, inciso C, epidídimo. Muy bien. En la siguiente, ¿cuál es la estructura del aparato reproductor masculino por la que los espermatozoides salen del testículo? ¿Conducto aferente, conducto deferente o epidídimo? Ujú, inciso B, conducto deferente. ¿Sí? Aquí en el testículo, pues ni siquiera hay conducto aferente, ¿verdad? Hay un conducto eferente que transporta los espermatozoides de la red testicular al epidídimo. Y en la última, ¿cuál es el órgano del aparato reproductor masculino encargado de producir sustancias nutritivas para el espermatozoide? ¿Testículos, próstata o uretra? Testículos. Oh, la próstata. Sí, fíjense, la próstata es una glándula accesoria que produce un líquido nutritivo y un líquido protector para los espermatozoides, ¿sí? ¿Protector de qué? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues todo lo que nos pueden preguntar, o bueno, lo que hemos visto hasta ahora que nos pueden preguntar en el examen, ¿no? Puede ser que este año ya actualicen las preguntas y nos pongan algo, ¿no? Pues ahí está, chicos. Ya con esto terminamos entonces el tema del aparato reproductor masculino.
¿sí? Vamos ahora con el siguiente para ver cómo complementamos, ¿no? Porque les digo, muchas de sus dudas, muchas de las dudas que traen ahorita se van a contestar cuando veamos al aparato reproductor. Entonces vamos ahora con aparato reproductor. Y tiene una organización muy parecida, ¿eh? Vamos a ver muchos órganos que son homólogos a los órganos reproductores masculinos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál es la similitud y cuál es la función, ¿sí? Para que paremos de manera anatómica y de manera fisiológica a cada uno de los órganos, a los órganos del aparato reproductor masculino. A ver, hay algo que me llega a confundir en cuanto a los cromosomas, porque en los cuatro espermatozoides, resultado de una espermatogonia, solo tendrían 23 cromátides o 23 cromosomas. 23 cromátides. 23 cromátides para formar solamente la mitad de cromosomas. Por eso es que deben complementar con otra célula que es el óvulo. ¿Sí? Entonces hablamos de cromátides. ¿Sale? Vamos pues con el aparato reproductor femenino, que pues igual que el aparato reproductor masculino tiene la función pues, precisamente de la reproducción, ¿sí? La reproducción para mantener a la especie, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver una organización diferente al masculino, ¿sí? Porque vamos a encontrar órganos externos y órganos internos. Los órganos externos están encargados de la copulación, así como de la protección de los internos. Los órganos internos pues, son los encargados de la ovulación y el desarrollo del feto en el caso de la ovulación, ¿sí? Entonces, pues así como el aparato reproductor masculino producía a las células, pero también a las hormonas, ¿sí? En el aparato reproductor femenino veremos que se producen muchas más hormonas que en el masculino, ¿sí? Entonces vamos a ver que está muy relacionado con el sistema endocrino, ¿sale? Entonces vamos a ver qué onda con esto. Y bueno, pues aquí tenemos un resumen, ¿no? De la organización de los órganos que clasificamos como externos e internos, ¿sí? Como externos, pues encontramos primero bueno, a ver, vamos a verlo acá ¿sí? En la siguiente diapositiva, pues aquí tenemos el texto, ¿sí? Los órganos externos en texto. Vámonos acá a esta imagen donde podemos observar la morfología de estos órganos, ¿sí? Entonces vamos primero con los órganos femeninos. Empezamos acá con el prepucio del clítoris, ¿sí? Ya ven que decíamos que el pene estaba formado de tejido eréctil, tejido fibroso que se llena de sangre y permite una erección, ¿no? Ese tejido eréctil estaba cubierto por un epitelio denominado prepucio, que se extendía desde la cavidad pélvica hasta el glande del pene, ¿sí? Aquí en el caso de la mujer, como no tienen este órgano de tejido eréctil tan desarrollado como en el hombre, porque no cumpliría una función reproductiva como tal, pues sí, hay un pequeño pliegue epitelial que lo cubre, ¿sí? Un pequeño epitelio de piel, pero pues simplemente para no permitir su exposición al exterior, ¿no? Simplemente para eso. Ahora, el clítoris es un órgano que también está formado de tejido eréctil, ¿sí? Entonces, así como hay erección masculina, también hay erección femenina. No con finalidades copulativas, únicamente con finalidades aferentes, ¿sí? O sea, de enviar estímulos al sistema nervioso que se van a conectar con la médula espinal para estimular a otros órganos, ¿sí? Otros órganos que se encuentran más bien en la periferia de este orificio, ¿no? De este órgano, perdón. Entonces, el glande del clítoris es igual, tejido eréctil, formado por dos cuerpos cavernosos que convergen aquí y forman al glande del clítoris, ¿sí? Entonces, pues sí va a haber una erección femenina secundaria a una estimulación aferente, pero no con finalidades reproductivas, ¿sí? Entonces, pues ahí también van a entrar cuestiones que no tienen tanto que ver con la reproducción, ya cuestiones de otros tipos, ¿no? Porque la relación sexual no siempre se va a hacer con la finalidad de la reproducción, ¿sí? También es muy necesario para una mujer y para un hombre llevar a cabo esta relación sexual para regular el contenido de hormonas, el contenido de células, ¿no? Sobre todo para las mujeres.
En un momento vamos a ver por qué. Bueno, ya en la parte más externa encontramos dos pliegues vestibulares de epitelio, ¿sí? A los que le llamamos labios mayores y labios menores, ¿sí? El nombre anatómico adecuado es de los labios mayores, pliegues vestibulares externos, ¿sí? Pliegues vestibulares externos. Y del denominado labio menor, exactamente lo mismo. Pliegues vestibulares, pero internos, ¿sí? Pliegues vestibulares externos e internos. ¿Por qué pliegues vestibulares? Pues porque están cubriendo precisamente al vestíbulo vaginal, al orificio vaginal, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos formas bien fáciles de diferenciarlos, ¿no? Uno, obviamente, por su posición anatómica. Dos, por su fisiología, ¿sí? Vemos cómo va habiendo una zona de transformación histológica bastante bien marcada, ¿no? Vemos cómo los pliegues vestibulares externos corresponden a piel, mientras que a medida que se van desarrollando los internos, veríamos más bien que corresponden a mucosa. Entonces, ustedes saben cuál es la diferencia entre piel y mucosa, ¿sí? Piel es un epitelio escamoso, poliesterificado, queratinizado, ¿sí? Y además vamos a ver presentes a todos los anexos cutáneos, ¿sí? Vamos a ver anexos cutáneos como los folículos pilosos, ¿sí? Aquí vemos precisamente folículos pilosos, de donde se proyectan los filamentos pilosos, los llamados pelos, ¿sí? Entonces aquí vemos un gran desarrollo de vello, ¿no? Ya dependerá de algunos factores hormonales si la cantidad es aumentada o disminuida. Un momento platicamos al respecto. Entonces, pliegues vestibulares externos, labios mayores, corresponden a piel. Uno, por los anexos cutáneos. Dos, por su histología. Y tres, por su hiperpigmentación. ¿Sí? La piel, ya saben que tiene que tiene melanocitos que se encargan de la secreción de melanina. Bueno, pues resulta que en los pliegues vestibulares externos, labios mayores, la actividad de estos melanocitos es mucho mayor. Por eso vemos que la piel en estos pliegues externos es mucho más pigmentada, ¿sí? Mucho más pigmentada que lo que veríamos en la periferia o en el resto del cuerpo, ¿sale? Ahora, ¿qué onda con los pliegues vestibulares internos? Labios menores. Aquí es donde vemos, como les decía, ya una zona de transformación a mucosa. Entonces, vemos que es mucosa, pues por todas las razones contrarias, ¿sí? Se trata de un epitelio escamoso sin queratina. Aquí no podemos observar anexos cutáneos, o sea, no hay folículos pilosos, no hay glándulas sudoríparas, no hay glándulas sebáceas. Y pues además vemos que hay una pigmentación disminuida, ¿sí? Entonces, aquí todo lo contrario a piel, ¿sí? No son pigmentados, no tienen anexos cutáneos y no son queratinizados, ¿sí? De ahí su morfología, ¿sale? Entonces, la función de ambos es cubrir y proteger los orificios que se encuentran en el vestíbulo vaginal, ¿sí? El vestíbulo vaginal es esto que vamos a resaltar aquí, ¿sí? Esto es el vestíbulo vaginal, incluyendo también acá, ¿sí? Entonces, en el vestíbulo vaginal nosotros encontramos varios orificios, ¿no? Aquí les destaco el orificio uretral, ¿sí? Que es pues donde va a desembocar precisamente la uretra urinaria, ¿sí? Que es precisamente porque se va a eliminar la orina en el caso de las mujeres. Mucho ojo, porque me han llegado a preguntar, ¿entonces la orina no sale por la vagina? No, la orina tiene su propio orificio, ¿sí? Es la uretra. Entonces, no, de ninguna manera está conectada con la vagina, ¿sale? Entonces, aquí está el orificio uretral, conectado directamente con la vejiga en la cavidad pélvica, ¿sí? Luego, no sé si se alcance a observar, vamos a hacer un pequeño aumento para apreciarlo mejor, pero debajo del orificio uretral, miren que hay otros dos, ¿sí? Estos dos pequeños orificios que corresponden a los orificios de las glándulas pulvouretrales,
¿sí? Las glándulas bulbouretrales. Entonces, estas glándulas, bueno, los orificios, aquí, orificios bulbouretrales, ¿sí? Van a secretar a un líquido de la misma composición que en el caso de los hombres, ¿sí? Ya ven que estas glándulas bulbouretrales secretaban un líquido rico en mucinas encargadas de la lubricación, ¿verdad? Entonces, durante el acto copulatorio, veremos que habrá estimulación de algunos órganos, como el clítoris, ¿no? Y esa estimulación va a mandar información al sistema nervioso central, precisamente de una estimulación sexual. El sistema nervioso central a la médula espinal, ¿sí? Y la médula espinal a las glándulas uretrales. ¿Para qué? Para producir a este, perdón, a este líquido rico en mucinas lubricantes, para facilitar el acto copulatorio. Entonces aquí podemos ver a estos orificios de las glándulas bulbouretrales que producen una buena cantidad de ese líquido, ¿sí? Que ya de mujer a mujer, pues van a producir una cantidad variable. Hay mujeres que producen una cantidad muy disminuida y hay mujeres, de hecho, en las que la cantidad es exageradísima, ¿sí? Exageradísima y pueden, secretar una enorme cantidad de toxinas, ¿no? Es un líquido tan fluido que hasta parece agua, ¿sí? Parece como si salieran chorros de agua, literalmente, ¿eh? Chorros de agua, que obviamente pues no es eso, ¿verdad? Pero se trata de ese líquido. El líquido es el lubricante de la vagina, la secreción pues bulbouretral. Y bueno, pues ya aquí, ¿sí? Ya aquí en el orificio vaginal, pues veremos que se va a expulsar, ojo, es el orificio de salida para el producto, ¿sí? Del ciclo ovárico, ¿sí? Ojo, para el producto del ciclo ovárico, sea cual sea, ¿sí? Si es que hay fecundación o si es que no hay fecundación. Quiero decir, este, la menstruación, en el caso de que el óvulo no se haya fecundado, o pues el producto, el bebé, pues un individuo nuevo, en caso de que sí haya habido fecundación, ¿sale? Entonces, pues este es el orificio de salida para el producto del ciclo ovárico. Ahorita vamos a ver qué es eso del ciclo ovárico. O de entrada para el órgano copulatorio y que entregue a los espermatozoides que van a fecundar al, ¿sale? Bueno, y ya aquí en la parte más superior, hasta acá arriba, encontramos al monte del pubis, ¿sí? Una pequeña eminencia de tejido adiposo que tiene una función protectora, así como todos los demás, ¿no? El monte del pubis o monte de Venus es tejido adiposo que se acumula en las mujeres, ¿sí? Para, para amortiguar posibles impactos que pudieran ocurrir durante el acto, ¿sí? Entonces, durante la copulación, pues va a haber un contacto con la cavidad pélvica, para proteger a sus órganos internos, pues se encuentra esta pequeña eminencia, esta pequeña elevación de tejido adiposo, ¿sí? No lo confundan con el tejido adiposo subcutáneo, es tejido adiposo que se concentra a nivel de la cavidad pélvica, solo en la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, no es tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? No es a lo que le llamamos panza, ¿sí? Así que está ahí por una razón. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ahí está, chicos, ¿sí? La conformación de los órganos externos, ¿sí? Bueno, ok. Vamos entonces. Ay, miren, aquí tenemos dos preguntas, ¿no? Nos ponen, ¿cuál es la estructura del aparato reproductivo que amortigua los impactos durante la cópula? Bueno, pues decíamos que es el monte del pubis. Aquí nos ponen monte de Venus, ¿sí? Y acá, ¿cuál es el vestíbulo por el que se expulsa la sangre durante la fase menstrual del ciclo ovárico? Es la vagina, ¿sí? Ojo, porque luego me llegaron a argumentar que se trataba del cervix. Y pues sí, sí pasa por el cervix, pero para su expulsión es el orificio vaginal, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo todas estas demás estructuras. Ok, vamos entonces ahora
con los que nos van a, ocupar durante el resto de la clase, ¿sí? Los órganos internos. A ver, por ahí hay algunas preguntas. Pensé que ese tal clítoris era un mito. Sí, es un mito, no existe eso de clítoris. ¿Quién sabe qué sea? Yo no sé qué sea, la verdad. Es un mito nada más que ponen en los libros. ¿Qué es lo que se excreta por ahí? Hablando, a ver, creo que quedaron dudas sobre estos orificios. Y los pequeños orificios que se ven al lado del orificio vaginal son los orificios por donde salen las secreciones de las glándulas de Bartolino. Ajá, exactamente. Estos pequeñitos, estos, a ver, ¿te refieres a estos de acá? ¿Sí? Porque son todos conectados, ¿sí? Todos están interconectados. Estos y estos, ¿sí? Todos están interconectados. Estos, ajá, estos se van a de la secreción de las glándulas, perdón, del producto de las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Las llamadas eh, glándulas de Bartolina. ¿Qué se produce por ahí? Decíamos un líquido lubricante rico en mucinas, una mezcla pues de agua y de mucinas. Ustedes recordarán que las mucinas tienen una función lubricante, entonces, precisamente para eso, para facilitar el acto copulatorio, disminuir la fricción durante el proceso. ¿Hay quien no produzca? Pues no, en realidad. No hay ninguna patología relacionada con estas glándulas, entonces no hay quien no produzca. Sí se produce, sí, claro que sí, pero en cantidades menores, ¿verdad? En cantidades, ¿Y cuál es la membrana mencionada como himen? Bueno, el himen, les voy a poner una imagen, ¿eh? El himen se encuentra únicamente durante las primeras etapas del desarrollo. ¿Sí? Entonces, a medida que la mujer va madurando, este himen se va debilitando. O en la primera relación sexual también se va a romper. ¿Sí? Entonces, esa membrana se va debilitando o durante la primera relación sexual se va a romper. Permítanme un momento, es que no les puse ninguna imagen al respecto. Bueno, a ver, ahí voy, ¿eh? Es esta. ¿Sí? Entonces aquí vemos ya diferentes etapas en las que el himen va, va modificándose, ¿no? Entonces depende de mujer a mujer, de persona a persona, ¿sí? ¿Cómo es ese himen? Hay algunas personas en las que el himen está completamente cerrado, cerrado el cordón. Hay algunas otras en las que se encuentra como septado, hay otras en las que se ven como orificios, ¿no? Entonces les digo, a medida que la mujer va madurando, este himen se va debilitando, ¿sí? Y se va degradando. Entonces, por eso, ya ven que antes se utilizaba como un indicador de que si una mujer había tenido o no ya relaciones sexuales. No necesariamente. En una mujer joven, ¿sí? Me refiero a un infante, pues sí, sí podría ser, ¿no? Sí podría ser un indicador. Pero ya en una mujer madura, me refiero a una adolescente, un adulto, ya no es un indicador en realidad, porque con los propios movimientos de locomoción que hace la mujer, o sea, pues con solo caminar, se puede fragmentar, ¿sí? Y tomar estas morfologías, cualquiera de estas, ¿sí? Entonces, no es un indicador en realidad, ¿eh? De que haya habido o no haya habido sexo. A ver, ¿y cuando se rompe es normal que sangre? Sí, sí, porque es un epitelio, ¿sí? Y está unido a un tejido conjuntivo vascularizado. Entonces sí, es completamente y absolutamente normal el sangrado en su ruptura si se trata pues de una relación sexual. Entonces es normal, ¿sí? Entonces esa membrana a la que le llamamos himen es esta. A ver, déjenme ver si hay otras. Bueno, pues es esa, chicos. ¿Sí? ¿Duele si se rompe? Pues claro que sí. Sí, sí, duele si se rompe. A ver, ¿cuál es su función? Pues únicamente proteger, ¿sí? Cerrar el vestíbulo vaginal para evitar la entrada de cuerpos extraños antes de que ocurra o de que inicie la fase. O sea que el himen se ve a simple vista, sí, sí, se puede observar a simple vista.
en la exploración anatómica de la mujer, si la mujer no ha tenido una relación sexual con la mujer infante o en otras etapas de maduración, sí, sí se puede observar. Sí. A ver, y el famoso squirt, pues eso a lo que le llaman squirt, es a lo que les decía, ¿no? Una expulsión de grandes cantidades de ese líquido lubricante. Pero pues eso depende de cada mujer, ¿no? Eso a lo que le llaman así vulgarmente es la expulsión de grandes cantidades por estimulación aferente. Ya ven que les decía, hay estimulación del glande del clítoris. Esa llega al sistema nervioso central. Del sistema nervioso central a la médula espinal. Y la médula espinal va a estimular algunos órganos como el orificio vaginal para su dilatación o las glándulas bulbouretrales para su secreción. Entonces, hay mujeres en las que el estímulo es muy exagerado, ¿no? O sea, sufren de un sobreestímulo. Bueno, no podríamos decir sufren, ¿verdad? Porque no es algo que se sufra. Pero bueno, reciben pues un sobreestímulo. Y ese sobreestímulo va pues, precisamente sobreestimular a estas glándulas que van a permitir la expulsión de grandes cantidades de ese líquido, ¿sí? Entonces es eso a lo que vulgarmente se le llama squirt, ¿sí? ¿Qué es el esmegma? El esmegma es un, una especie de residuo que queda entre los pliegues, ¿sí? No solamente de la mujer, sino también en el hombre, ¿sí? Que queden en los pliegues, por ejemplo, en los pliegues vestibulares, ¿sí? Y en los pliegues del prepucio del pene. Entonces es como un residuo, un conjunto de residuos de líquido preseminal, de orina, incluso hasta bacterias. Entonces, eso del esmegma es una especie como de cuerpo residual que se acumula entre los pliegues epiteliales, ¿sí? Entonces, pues, eso es el esmegma. Entonces, la entrada de la vagina no siempre es un orificio como el de la imagen. No siempre podemos encontrarlo como el que veíamos en la imagen, en las imágenes de hace un momento. No siempre va a ser así. Bueno, ok. Pues vamos a continuar, chicos. Vamos ahora, a ver, ya habíamos contestado estas y vamos con los genitales internos o los órganos reproductivos internos. ¿Sí? Bueno, pues aquí es donde vamos a encontrar, como les decía, a los que nos van a estar ocupando en el resto de este tema. ¿Sí? Vamos a ver a la cavidad vaginal. Hay aquí que ponerle nombre. Bueno, esa es hasta abajo tenemos la cavidad vaginal, ¿sí? Ojo, ¿eh? No es orificio, la cavidad vaginal. Luego aquí vamos a encontrar el cuello del útero, el llamado cervix, ¿sí? Entonces este cervix se va a encargar de la entrada de los espermatozoides o la salida del producto del ciclo ovárico, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver qué es el ciclo ovárico. Vamos a encontrar el conducto uterino y el útero formado por tres capas. A ver qué hora es. ¿Esto no está en la presentación? ¿En serio? ¿Locura? Y si es así, les puse una que no es correcta. ¿De verdad no está? ¿Es otra? Ah, bueno, si es otra, es la misma, ¿no? Tiene exactamente la misma información, nada más que esta está mucho más resumida. Qué bueno que me dicen, ¿eh? Qué bueno que me dicen para mejor subirles la presentación correcta. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de la clase. Déjenme subirles la presentación correcta, ¿sí? Y mañana seguimos con esto, porque sí hay que explicar ampliamente las capas del útero, ¿sí? Porque son las capas de epitelios bastante bien diferenciadas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, chicos, y pues ahorita les subo ya la presentación adecuada para que tengan así como va aquí, ¿sí? Bueno, mañana seguimos platicando de esto. Mañana